Ahora tenemos la segunda charla magistral ofrecida por don Rodrigo Retamales, que viene a Puerto Rico como un auspicio de la Universidad de Mayagüez, ¿verdad? Él ayer estuvo allá en el recinto y dio la conferencia, la dio allá, hoy está acá con nosotros. Y antes de presentarlo a él, yo le voy a decir mi opinión sobre los ingenieros estructurales chilenos. Son de los mejores del mundo. En el gran terremoto del 2010, 1% de los edificios recibió daño. Ah, ¿se cayeron edificios? ¿Hubo problemas? Sí, 1%. Un 1%. Y no es un temblor de 6.6, era un temblor de 8.9, don Rodrigo, 8.9. Y no duró 20 o 30 segundos. El strong motion fue de 90 segundos. De 90 segundos, moviéndose a 8.9, pues ya ustedes saben. Y ahí la ingeniería chilena. Y le quiero decir que encontraron una falla de las cosas que fallaron y en 3 o 4 meses ya habían enmendado el código otra vez allá en Chile para tomar en consideración eso. Esa es la calidad de la ingeniería estructural que junto a los nuevos zelandeses, que nos introdujo a ellos el querido profesor, el doctor Milton Martínez, que era fanático de Park and Poly, que los detalles y recomendaciones de ellos, ellos lo hicieron como 25 años antes que la ICI le pusiera en el código. Pues así está la ingeniería chilena. He tenido el placer y poder compartir mucho con la gente del Instituto del Cemento y del Concreto de Chile. Pero ahora venimos a hacer un banquete con don Rodrigo. Por favor, don Rodrigo, venga acá, un fuerte aplauso. Pues Rodrigo tiene a su haber, dice aquí, para que sepan bien, él es graduado de la Universidad de Chile, obtuvo su grado doctoral en Ingeniería Sísmica y Estructura en State University of New York, en Buffalo. Él es ingeniero senior en Seismic Intelligence S.A., empresa que se dedica a apoyar las autoridades, inversionistas, diseñadores y propietarios que buscan alcanzar la resiliencia sísmica en sus proyectos. Rodrigo, como tal, es especialista en materia de control de vibraciones, diseño de estructuras con sistemas de aislación sísmica y disipación de energía, y en protección de la operación de infraestructura crítica. Con 25 años de experiencia, ha diseñado más de 300 proyectos ejecutados ya en Chile, en Latinoamérica, incluyendo el Caribe, y tiene múltiples publicaciones en revistas científicas. Él ha participado en un sinnúmero de grupos, es una persona extraordinaria y en el concepto que la Comisión de Terremotos decidió redondear hoy distintos temas importantes de lo que está más avanzado en ingeniería sísmica. Inmediatamente el doctor Martínez Cruzado dijo, pues yo tengo la persona para discutir el tema de los aisladores de base, es don Rodrigo. Así que gracias a la iniciativa de José Martínez Cruzado de Mayagüez y la auspicio de Mayagüez, aquí lo tenemos, Rodrigo, el piso es suyo. Gracias por estar aquí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un tremendo honor viajar desde tan lejos para contarles la experiencia de 25 años de trabajo duro intentando promover tecnología de protección sísmica en Sudamérica, ¿ya? Hemos, de alguna manera, logrado convencer a la profesión, a las autoridades, a los inversionistas, a los propietarios, de usar tecnología de protección sísmica en los proyectos que se han ejecutado en los últimos 25 años. ¿Ya? Y les quiero, de alguna manera, transmitir cuáles han sido las herramientas que hemos utilizado para persuadir a nuestros clientes, cuáles han sido los procedimientos, algunos ejemplos de aplicación, ¿ya? Y algún énfasis voy a poner en el tema hospitalario, que es uno de los temas más críticos que requiere protección. Bueno, la presentación se llama Diseño Sismo Resiliente, y la verdad que es un poco pretencioso. Nuestros clientes siempre nos piden que hagamos diseño sismo resistente. Pero en los últimos 5 años, todos, arquitectos, autoridades, nos piden resiliencia, ¿ya? Y la verdad es que es una palabra que está bastante manoseada y que es muy difícil saber a qué se refieren cuando nos piden resiliencia, ¿ya? Y les quiero mostrar qué entiendo yo por resiliencia sísmica. Para explicar qué es lo que es la resiliencia sísmica, se muestra esta línea de tiempo del profesor Cimelaro de Italia, en el cual se muestra la funcionalidad Q en función del tiempo en una estructura,
¿ya? Acá se puede ver, por ejemplo, cuando viene en un tiempo T0 un evento sísmico, se produce una disrupción en la actividad de la infraestructura y esa interrupción se recupera en función de curvas de recuperación, ¿ya? Pero esas curvas de recuperación en esencia son todas teóricas, ¿ya? En algunos casos puede haber una recuperación y llevar a un nivel superior de operación que el que tenía la estructura con anterioridad al evento sísmico, se puede llevar al mismo nivel de operación que tenía en forma previa al sismo o se puede llevar a una operación parcial, ¿ya? Pero todas estas curvas, que reitero son teóricas, requieren disponibilidad de recursos, de mano de obra, de materiales, que en general escasean después de que ocurra un evento sísmico, ¿ya? En Chile, después del último gran terremoto que tuvimos, en el año 2010, un terremoto de magnitud 8.8, la verdad es que no había concreto, no había hormigón, no había acero, no había madera, no habían estructuras materiales para construir estructuras de techumbre, ¿ya? Entonces, la verdad que todo esto que uno puede encontrar en la literatura, curvas de recuperación de infraestructura que permitan cuantificar la resiliencia, la verdad es que son meramente música, ¿ya? La resiliencia, en esencia, si uno la quiere definir ingenieril y matemáticamente, es la integral entre el tiempo que ocurre el evento y el tiempo de recuperación del área bajo la curva de recuperación dividido por el tiempo de recuperación, ¿ya? Entonces, mientras menor es la caída y más rápida la recuperación, mayor es la resiliencia sísmica de la estructura, ¿ya? Y se puede cuantificar, pero insisto, es teórico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy cuando un cliente o una autoridad nos pide resiliencia en la estructura? Evitar la pérdida de operación, ¿ya? Evitar, de paso, la pérdida económica, ¿ya? Y, por supuesto, proteger en consecuencia la vida, ¿ya? Y eso lo alcanzamos, esa continuidad de operación se alcanza entre todas las tecnologías de protección sísmica, fundamentalmente usando aislación sísmica de base, ¿ya? Y eso va a ser el énfasis de esta presentación. Hay una razón importante por la cual estamos usando aislación sísmica en nuestra estructura, ¿ya? En Chile, el código de diseño sísmico está calibrado para un terremoto magnitud 7.8 que ocurrió en el año 1985, un terremoto interplaca, ¿ya? Que ocurrió en la costa de Chile en la interacción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿ya? Y ese terremoto se ha usado para calibrar las normas y es lo que estamos usando para diseñar todos los edificios en Chile. Pero hay actividad sísmica cortical, cordillerana, a uno y otro lado de la cordillera de los Andes, hay actividad cortical costera, ¿ya? Y también hay sismos intraplaca, ¿ya? Que se producen a una profundidad intermedia y que en muchos casos controlan el diseño sísmico de la estructura en superficie, ¿ya? Un ingeniero que quiere cumplir la norma se va a quedar con diseñar con el evento sísmico que puede ocurrir acá y que está definido por la normativa. Pero un ingeniero consciente que sabe que hay fallas superficiales, que hay otras fallas u otras fuentes sismogénicas que pueden controlar el diseño sísmico, no se queda solamente con el requisito de la norma, ¿ya? Y en muchos casos, en la actualidad, se está recurriendo a ejecutar estudios de peligrosidad sísmica, ¿ya? En muchos casos también, por ejemplo en Santiago, se han descubierto en los últimos 10 años un sinfín de fuentes de fallas superficiales, ¿ya? Y entiendo que es lo mismo que está sucediendo acá en Puerto Rico, que se están descubriendo permanente y periódicamente actividad sísmica superficial, ¿ya? El ingeniero consciente se protege contra esas fallas, contra las conocidas y las que puedan aparecer, ¿ya? Y eso implica tomar ciertos resguardos y en el caso que vamos a hablar el día de hoy es aislación sísmica. Otra razón por la cual estamos usando aislación sísmica es la actividad sísmica recurrente que tenemos en el país. Por ejemplo, acá se muestra un mapa del sur del Perú, el norte de Chile, y la zona centro-sur del país, ¿ya? El país sigue para allá, son 6.000 kilómetros, pero no cabe en la pantalla, ¿ya? Y bueno, acá se puede ver, en esta línea de tiempo, desde 1500 hasta el presente, la periodicidad de los eventos sísmicos que han afectado el país. Si se fijan, en promedio, cada 80 años, cada punto del país se ve afectado por un evento sísmico relativamente severo. Acá, por ejemplo, en el sur de Chile, se puede ver el terremoto de Valdivia. La longitud de estas barras es la longitud de ruptura. 1.000 kilómetros en el año 1960, el terremoto más grande de la historia, magnitud 9.5. En el año 2010, el sismo 8.8, que fue aquí al norte de Concepción, empezó frente a Santiago y terminó en Concepción, 500, 600 kilómetros de ruptura, un terremoto magnitud 8.8. Una cosa que se puede ver
son los gaps sísmicos. ¿Ya? Tenemos una laguna sísmica en esta zona, en la zona centro-norte y en la zona norte y en el sur del Perú. Estamos ejecutando muchos, pero muchos proyectos con aislación sísmica en esta zona del sur del Perú, norte de Chile y en esta zona centro-norte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los inmobiliarios saben que viene un evento sísmico que va a tener características de catastrófico, ¿ya? Y quieren estar protegidos para cuando eso venga. Eso se llama ser previsor, ¿ya? Y acá sabemos que en Santiago periódicamente tenemos un evento sísmico severo, ¿ya? A la derecha se muestra un catálogo de eventos sísmicos con magnitud 8 y superior, ¿ya? Y si ustedes se fijan, desde el año 1500 que llegaron los conquistadores a la fecha, han ocurrido más de 30 eventos sísmicos con magnitud 8 o superior, que pueden clasificarse como sismos excepcionalmente severos, ¿ya? Si uno divide la cantidad de sismos por la ventana de tiempo de este catálogo, ¿ya? Llega al promedio de que hay un evento sísmico excepcionalmente severo en promedio cada 15 años, ¿ya? Es decir, en el ejercicio de nuestra profesión, si ejercemos durante 45 años, nos vamos a ver afectados por lo menos 2 o 3 terremotos con características excepcionalmente severas, ¿ya? Y obviamente, si somos diseñadores, si somos arquitectos, si somos constructores, si somos inspectores, si somos autoridades, no importa, en el área que estemos, ¿ya? Nos vamos a ver afectados como consecuencia de un evento sísmico severo, ¿ya? Y para eso nos protegemos. Pero no solo nos protegemos para los eventos sísmicos severos, ¿ya? También nos protegemos para los eventos frecuentes. Aquí se muestra, por ejemplo, un gráfico de barras de frecuencia de los sismos con magnitud mayor a 6, que tienen cierto potencial de causar daño, que han ocurrido entre el año 2004 y el 2020. ¿Ya? Aquí hubo un terremoto magnitud 8.8, aquí en el 2014 hubo un 8.2 y aquí en el 2015 un 8.3. O sea, en los últimos 15 años hemos tenido 3 terremotos con magnitud mayor a 8. ¿Ya? E insisto, y no es por asustarlo, pero estas cosas pasan y tenemos que estar protegidos. Pero si uno descarta los eventos sísmicos que constituyen réplicas de eventos de movimiento fuerte, ¿ya? En promedio tiene 5 o 6 terremotos capaces de producir daño al año, ¿ya? En algún punto del país. Entonces, necesitamos protegernos para eso. El terremoto más grande que ocurrió en los últimos 15 años fue el terremoto del 27 de febrero del año 2010, un terremoto de magnitud 8.8 que afectó una zona de aproximadamente 500 kilómetros de largo por 100 kilómetros de ancho. Aquí ustedes pueden ver la cantidad de réplicas que afectaron la zona afectada, ¿ya? Y también pueden ver acá abajo una línea de tiempo en la que se muestra los eventos sísmicos que ocurrieron inmediatamente después de ocurrido el evento sísmico principal, ¿ya? Nótese que más de 1.300 réplicas, sismos con magnitud mayor a 4, sismos sensibles, ocurrieron dentro del primer mes de ocurrido el terremoto, ¿ya? Y solo en la primera semana de ocurrió el terremoto, ustedes pueden ver aquí la cantidad de movimientos fuertes que afectaron la infraestructura, ¿ya? La señora Juanita, que vive en un edificio, en un departamento, en una casa, ¿ya? Cuando siente cualquiera de estas réplicas, recuerda el evento sísmico principal, ¿ya? Y empieza a correr, ¿ya? Y arranca, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuándo el terremoto va a ser pequeño, grande, mediano o se va a disparar a un nivel indeseado, ¿ya? Este terremoto causó más de 30 billones de dólares en pérdida, 16% del Producto Interno Bruto del país del año 2010, causó la muerte de más de 500 personas, 300 de ellas como consecuencia de un tsunami y 200 murieron en estructuras de adobe o en estructuras que no contaban con ingeniería sísmica y solamente 15 personas murieron en estructuras que contaban con ingeniería desarrollada por un ingeniero, ¿ya? Esas 15 personas resultaron en juicios contra los ingenieros estructurales que habían diseñado esas estructuras, ¿ya? Y resultaron en juicio porque cuando hay muerte en un edificio es el Estado quien toma acción contra el equipo diseñador, los desarrolladores, los constructores y los ingenieros involucrados, ¿ya? Entonces, como consecuencia de esa experiencia, muchos ingenieros, muchos desarrolladores optaron por incorporar protección en sus estructuras. La señora Juanita sufre de disconfort cuando viene un evento sísmico severo. Aquí se muestra, por ejemplo, un registro en la ciudad de Concepción, que es una ciudad que tiene un depósito de suelo profundo, similar al que se observa en Ciudad de México, ¿eh? Y aquí ustedes pueden ver el tiempo que duró el movimiento fuerte excediendo una aceleración de 0.2 G a nivel de suelo, ¿eh?
por más de 20 segundos se excedió una aceleración del 20% de la aceleración de gravedad. ¿Ya? Por más de un minuto se excedió una aceleración del 10% de la aceleración de gravedad. ¿Ya? Y fácilmente por un minuto y medio se excedió la aceleración, el umbral de aceleración del 5% de la aceleración de gravedad. Es decir, la señora Juanita, el ciudadano de a pie, el propietario, siente un evento sísmico que dura por lo menos 1 o 2 minutos. ¿Ya? Y de hecho, esto está a nivel de suelo, ¿ya? Pero si uno mide la respuesta en los niveles superiores de una estructura, donde el amortiguamiento es 0, 1%, 1,5% como máximo, la verdad es que la duración del movimiento fuerte puede exceder fácilmente los 2-3 minutos. Si uno le pregunta a la señora Juanita cuánto duró el terremoto, la señora Juanita siempre va a decir entre 3 y 5 minutos. ¿Ya? Y eso genera pánico, ¿ya? Y realmente, ¿ya? Y una de las razones por las que estamos usando disipación de energía y aislación sísmica es apuntando al confort de los ciudadanos que compran viviendas, propiedades o que invierten. Otra cosa importante es ¿cómo se pasa esto? Vaya. Otra cosa importante son los objetivos de desempeño que están en la normativa vigente. ¿Ya? Hoy los códigos nos permiten que para el sismo diseño la estructura quede en una condición de seguridad de la vida o que para el sismo máximo queden en un estado límite de prevención de colapso. ¿Ya? Y eso básicamente constituye el estándar de la profesión del diseño sísmico, ¿ya? Estructural en todas partes del mundo. ¿Ya? Y viene de los años 90, ¿cómo se llama?, de Vision 2000 y todas esas cosas, ¿verdad? Pero lo que espera la señora Juanita es que el nivel de daño que presenta la estructura sea operacional o ocupación inmediata. ¿Ya? Y lo que estamos apuntando en Chile, ¿ya?, para el sismo de diseño es mantenernos operacional o en ocupación inmediata, ¿ya?, y para el sismo máximo considerado, tener incursiones inelásticas controladas. ¿Ya? Nos acepta por la profesión este nivel de daño, ¿ya?, y nos acepta por los propietarios, por los usuarios, por los inversionistas, por las autoridades, un nivel de daño que llegue hasta estos niveles. ¿Ya? Nos acepta la incursión inelástica severa. ¿Ya? Eso se deja como un ejercicio meramente teórico. ¿Ya? Toda la gente lo que busca y lo que propende es este nivel de daño. ¿Ya? En ese sentido, existe una disociación entre lo que permiten los códigos y las expectativas de la población. ¿Y cómo lo atendemos? Usando sistemas de protección sísmica. Esta es la famosa matriz de desempeño que viene desde Vision 2000, ya hace 25 años atrás, y aquí se puede ver cómo en función de un sismo, del tamaño del sismo, frecuente, ocasional, raro o excepcionalmente severo, se espera que la estructura permanezca con operación continua, operacional terminado el terremoto, provea protección a la vida o se encuentre cerca del colapso. Una estructura básica, bien sabemos que se permite que cuando viene un sismo excepcionalmente severo quede cerca del colapso, mientras que para el sismo frecuente quede con un estado operacional. ¿Ya? Y eso, la verdad, que es la base, insisto, de los criterios de diseño, de las normativas que se usan en todas partes del mundo. ¿Ya? Pero si uno le pregunta a la señora Juanita o a un inversionista si está de acuerdo con esa expectativa, la verdad es que no. ¿Ya? Y nada más lejos que esto. O sea, no existe inversionista propietario que acepte el daño, que acepte la pérdida. ¿Ya? Lo que quiere la señora Juanita, ¿ya?, y todos nuestros clientes, la verdad, es que las estructuras presenten un nivel de desempeño que sea comparable con el que se espera en esta matriz de ensayo para una infraestructura crítica, para una infraestructura de carácter nuclear. ¿Ya? La señora Juanita quiere que su estructura quede por acá. ¿Ya? No quiere tener pérdida. La señora Juanita, cuando ve una fisura en una pared de gypsum, en una pared no estructural, ¿ya?, lo primero que hace es llamar por WhatsApp a todo el grupo del condominio, ¿ya?, y se organizan para ir en contra del desarrollador inmobiliario, el ingeniero estructural, los arquitectos, etc. ¿Ya? Y los ingenieros tenemos que gastar nuestros recursos en defendernos. ¿Ya? Y un abogado en Chile por proyecto cuesta el orden de $50.000, $60.000. ¿Ya? Entonces, la verdad es que existe esta disociación, ¿ya?, entre lo que permite el código y las expectativas de la población. Ahora, si queremos hacer un diseño sísmico resiliente, la verdad es que la estructura tiene que mantenerse en un estado de ocupación inmediata u operacional inmediatamente después de terminado un terremoto. ¿Ya? Y es posible, completamente alcanzable, usando las tecnologías de protección sísmica que vamos a ver en las siguientes láminas. ¿Ya? Ahora,
Una cosa importante, y que le voy a empezar a mostrar en la siguiente lámina, es que no basta con incorporar tecnología de protección sísmica a aislación sísmica. Hay que complementar el diseño estructural, el diseño de la tecnología, con diseño no estructural, ¿ya? Hemos visto que los niveles de demanda que producen daño en componentes no estructurales son extremadamente bajos, ¿ya? E incluso con aislación sísmica, si no protejo, puedo tener daño. Una de las postales lamentables del terremoto del año 2010 fue este edificio Alto Río, que se llama, que colapsó, uno de los pocos edificios que colapsaron. De hecho, 5 edificios están contabilizados que colapsaron de un stock de 10.000 edificios que se encontraban en la zona epicentral, ¿ya? Y esto corresponde al 0.05% del stock de edificios, ¿ya? Es decir, un porcentaje muy, pero muy bajo de estructuras colapsaron, ¿ya? Y 35 edificios fueron decretados por la Autoridad para Demolición, producto que presentaban daños severos, ¿ya? En total, menos del 1% de las estructuras tuvieron que ser demolidas, ¿ya? Entonces, estructuralmente nos va bien, ¿ya? ¿Por qué? Por una razón muy simple. Los ingenieros tienen la mano pesada, ¿ya? ¿Y por qué tienen la mano pesada? Porque los terremotos son muy frecuentes, ¿ya? Y nadie quiere meterse o arriesgarse a meterse en problemas, ¿ya? Pero los problemas estuvieron acá, en los componentes no estructurales, ¿ya? Aquí se muestra, esto del aeropuerto Santiago, el Arturo Merino Benítez, el principal aeropuerto internacional de Chile, ¿ya? Chile tiene 2 aeropuertos internacionales. Así es como quedó uno de los 2. El otro no quedó mucho mejor. De hecho, Chile quedó aislado del resto del mundo por 5 días, ¿ya? Porque los 2 aeropuertos principales internacionales tuvieron daño, ¿ya? Y lo que se puede ver acá es daño severo por interacción entre componentes no estructurales, ¿ya? Se puede ver el daño en los sistemas de aire acondicionado, colapsaron todos los sistemas de extinción de incendios, toda la red eléctrica, la red de luminarias, el mobiliario, etcétera. Colapso generalizado de elementos no estructurales. Y no solo en el aeropuerto, en todo edificio de oficina, en todos los hospitales, ¿ya? Mucho en viviendas, las calderas en general carecían de anclaje y muchas calderas colapsaban, ¿ya? En algunos casos se dañaban las calderas en los pisos superiores, el agua caía por las cajas de ascensores, ¿ya? Y obviamente los ascensores salían de operación. Bueno, esta figura, que la tomo del profesor Miranda, que es un clásico, digamos, en materia de diseño no estructural, muestra la proporción que significa de la inversión lo que es estructura, que se muestra acá en color claro, ¿ya? En el caso de oficinas, la estructura, la obra gris, corresponde al 18% de la inversión, mientras que en el caso de un hospital, el 8% de la inversión en infraestructura corresponde a la obra gris, ¿ya? En el caso de un hospital, el 92% de la inversión corresponde a componentes no estructurales, contenidos, elementos arquitectónicos. En el caso de oficina, el 82% de la inversión corresponde a contenidos, ¿ya? Elementos no estructurales, elementos arquitectónicos. Y el problema, o uno de los problemas, ¿no?, es que los ingenieros estructurales en general nos concentramos en proteger esto, ¿ya? Y sabemos mucho de diseño de fundaciones, de pilares, de vigas, de muros, de losas, ¿ya? Pero poco sabemos de diseño no estructural. Y hacia allá se está moviendo la ingeniería, ¿ya? No solo a diseñar la estructura que cumplan con ACI, ISC y todas las normativas de referencia que utilizamos, sino también a proteger los contenidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí está el principal costo de inversión, ¿ya? Y además que del daño no estructural es que depende de la continuidad de operación. Ahora, algunas cifras que tenemos en Latinoamérica, ¿ya?, es que la obra gris no es solo, o sea, es un poco más que el 8% del costo de inversión, ¿ya? En los países latinoamericanos, entre el 20 y el 30% es obra gris, lo cual implica que el 70 a 80% son los contenidos. Un estudio que desarrollamos hace un par de años con un estudiante de la Universidad Politécnica de Cataluña analizó la respuesta sísmica de hospitales ubicados en distintas zonas sísmicas del mundo, ¿ya? Y hay hospitales en Hawái, en Taiwán, en Europa, ¿ya?, en Latinoamérica, etc. Y el análisis desarrollado, la estimación de demanda sísmica en esos edificios y el grado de pérdida funcional, ¿ya?, se resume en este gráfico muy simple que se presenta en pantalla. Aquí se puede ver en verde los hospitales que permanecieron operativos, en amarillo los que tuvieron pérdida de operación temporal y en rojo los hospitales que tuvieron pérdida de operación
permanente, ¿ya? Y se puede ver que los niveles de demanda que implican una pérdida de operación temporal en los hospitales se detonan con derivas de entrepiso del 2 por 1000 y aceleraciones del orden del 0.4 G. ¿Ya? Para esos niveles de demanda, que son sumamente bajos, ya se puede esperar pérdida de operación temporal en infraestructura hospitalaria. Si tenemos demandas relativamente o ligeramente mayores, por ejemplo, del 4 por 1000 de deriva entre piso y aceleraciones de piso de 0.6 G, ya podemos empezar a esperar pérdidas permanentes de operación. ¿Ya? En un edificio convencional es muy fácil que se produzcan aceleraciones mucho mayores a 0.6 G. Y vamos a ver algunos datos que se han registrado en edificios más adelante. ¿Ya? Y la única forma de mantener las aceleraciones y las derivas por debajo del 2 por 1000 y por debajo de 0.4 G es nuevamente usando tecnología de protección sísmica. Este gráfico de torta muestra un estudio que desarrolló el profesor Magin en Berkeley en la década pasada y muestra las pérdidas económicas que se observan en infraestructura durante un sismo comparable con el sismo de diseño. Y aquí se puede ver que más del 90% de las pérdidas económicas se concentran en tres componentes no estructurales: en paredes no estructurales, en cielos falsos y en transporte vertical. ¿Ya? Esos, que son daños en general distribuidos en toda la estructura, concentran la mayor parte de las pérdidas económicas. No se alcanza a ver muy bien en pantalla, pero este pedacito de aquí de la torta, el 2% de la torta es la pérdida económica por daño en la estructura, ¿ya? De una estructura diseñada conforme a los estándares actuales. Solamente el 2% de las pérdidas económicas, ¿ya?, corresponden a daño estructural y todo el resto de las pérdidas económicas corresponden a daño no estructural. Y eso fue la observación que tuvimos en el año 2010 en el terremoto que nos afectó. ¿Ya? Daños en paredes no estructurales, acá por ejemplo se contaba con dilatación en el perímetro de las paredes, ¿ya?, y eran muy grandes esas dilataciones y se desencajaron. En este otro caso, que es un hospital Félix Bulnes que se llama, ¿ya?, pueden ver la interacción entre paredes de mampostería y la estructura de pórtico de hormigón armado. ¿Ya? No había dilatación efectiva. Obviamente las paredes de mampostería resultaron con daños, se puede ver la X, y obviamente el hospital había que repararlo. El costo de reparación excedía el costo de reemplazo, ¿ya? Y se construyó en un sitio cercano un nuevo hospital, 250 millones de dólares, ¿ya? Y este tuvo que ser demolido por no tener diseño sísmico no estructural, que causó daño generalizado. Este otro hospital está en zona epicentral, en la ciudad de San Carlos, ¿ya? Se puede ver colapso generalizado de elementos no estructurales en vías de evacuación, caída de escombros. Este terremoto ocurrió a las 3:30 de la mañana. Gente con dificultad de movimiento, sin energía eléctrica, tenía que evacuar entre los escombros mientras las cosas caían. ¿Ya? Eso es actualmente inaceptable. Desde el año 2010 que la ingeniería chilena ha cambiado. ¿Ya? No solo se es estricto con el diseño estructural, ahora somos muy estrictos con el diseño no estructural. De hecho, en cada proyecto hay un revisor par que revisa la estructura y hay otro revisor par que revisa los diseños de los componentes no estructurales. ¿Ya? Daños en cielos falsos. Acá se puede ver, por ejemplo, estos cielos americanos que le llamamos, ya que son cielos modulares en esencia. Este estaba fijo a un edificio, a otro edificio, y aquí había una junta que no se aprecia bien en la foto, pero obviamente por el movimiento relativo ese cielo colapsó. Acá se puede ver un cielo lineal, que eran muy comunes, lo usaban mucho los arquitectos al año 70, principios de los 80, que son cielos que no son aptos para uso en zona sísmica porque basan su sistema de conexión en fricción. ¿Ya? Y siempre que hay movimientos sísmicos, colapsan. ¿Ya? Equipamiento mecánico, en general con mucho problema. ¿Ya? Acá se pueden ver, por ejemplo, unos apoyos, unos aisladores de vibración de equipo mecánico que obviamente no tuvieron capacidad para resistir el sismo. Equipo de aire acondicionado sin anclaje. ¿Ya? Acá se puede ver una tubería principal. Este es el principal hospital de Santiago. ¿Ya? Se cortó la matriz principal. Este es un hospital en el sur del país, en el cual, si se fijan acá, hay un calefactor, un termo, que tenía un anclaje muy precario. Se cortó la tubería, se inundó el piso mecánico y el hospital estuvo fuera de operación una semana por riesgo de shock eléctrico.
¿ya? Acá se puede ver sistema de transporte vertical, ¿ya? Se puede ver un sistema, un contrapeso que no tiene amarras para evitar la caída de los bloques, ¿ya? Se puede ver un perfil que tiene una deformación permanente evidente, ¿ya? Y se puede ver que el contrapeso se encuentra descarrilado, ¿ya? Como todo ascensor tiene un sensor de descarrilamiento, ese ascensor después de un sismo queda inoperativo, ¿ya? Y cualquier edificio de 5, 10, 20 pisos, ¿ya? Se vuelve inutilizable por el colapso del sistema de ascensor, ¿ya? Acá se puede ver la caída de unos bloques del contrapeso, ¿ya? Como en este caso, que no se produjo, pero en otros casos sí se produjo, y en este caso cayó sobre la cabina del ascensor, ¿ya? Se puede ver sistema matriz sin anclajes, equipos de control sin anclajes, etc. Este que se muestra acá es la primera megaestructura que se hizo en Chile con aislación sísmica. 70.000 metros cuadrados, ¿ya? La placa técnica, el Hospital Militar, ¿ya? Nos tocó en el año 2001 ser los asesores en vulnerabilidad sísmica de este proyecto, revisar los criterios, porque en esa época no había norma para diseño sísmico de aislación sísmica, y de esta placa técnica de 5 pisos se aisló sísmicamente. Este edificio que está acá, que es el edificio de hotelería, donde está la hospitalización y se alojan los familiares de los pacientes, no tuvo ningún análisis de vulnerabilidad sísmica ni contó con tecnología de protección sísmica. Este edificio se mantuvo perfectamente operativo y este edificio les muestro lo que pasó. Aquí se muestra las cámaras de seguridad que están frente a las cajas ascensores, ¿ya? De esta torre de hospitalización, y se puede ver, bueno, el terremoto a las 3:30 de la mañana, ¿ya? Que cuando empieza el movimiento fuerte, el ascensor desciende, y desciende porque los bloques del contrapeso se desprendieron y pasan a través de la cabina. Afortunadamente el terremoto fue a las 3:30 de la mañana. Esto hubiera sido un horario hábil, hubiéramos tenido muchas muertes en los usuarios del transporte vertical, ¿ya? Cuando tenemos terremoto magnitud 7, la mayoría de los ascensores no cuentan con diseño sísmico, suelen presentar problemas de colapso o de pérdida de operación, ¿ya? La primera estructura con aislación sísmica en Chile fue esta vivienda social que ustedes ven aquí, ¿ya? La primera estructura no fue una megaestructura, no fue un data center, no fue un hospital, fue una vivienda social. Una estructura pequeñita que contó con instrumentación. Esto se construyó en el año 1992 y desde ese año, hace más de 32 años, ya que este edificio aislado tiene instrumentación, monitoreo en la altura del edificio y el edificio contiguo también tiene monitoreo, ¿ya? Este puente se construyó en el año 1998, 6 años después, segunda estructura con aislación sísmica, ¿ya? También está instrumentado desde entonces, reportando información y confirmándonos que el sistema de aislación sísmica funciona, ¿ya? De hecho, la aislación sísmica funciona no porque uno lo diga, sino porque los instrumentos de monitoreo así lo evidencian. Otra aplicación interesante, acá un edificio, el primero que contó con sistema de disipación de energía, ¿ya? En Chile. El primer edificio de gran envergadura, este tiene 56 pisos, ¿ya? Y este de acá es una pasarela que diseñamos en la oficina por ahí por el año 2001, que completamente de vidrio y obviamente va a prevenir el impacto con un edificio, con otro edificio, contó con disipadores de energía en los extremos del puente. Otro caso de buena experiencia en megaterremotos son los sistemas de transmisión eléctrica de la red nacional del país, ¿ya? Desde el año 1985 que la autoridad exige que el sistema de transmisión eléctrica cuente con continuidad de operación, ¿ya? Y en consecuencia, desde los años 90, es que todos estos sistemas, estos transformadores de potencia, transformadores de corriente, que son críticos para la transmisión eléctrica, cuentan con disipadores de energía, ¿ya? Estos disipadores de energía son anillos concéntricos que básicamente funcionan en base a fricción cuando se comprime el sistema, ¿ya? Y funcionan alargando el periodo y dándole amortiguamiento a estos elementos cerámicos que son extremadamente frágiles, ¿ya? Al alargar el periodo y al darle amortiguamiento al sistema, esto ofrece un sistema de cabeceo. Es una especie de sistema de aislación tridimensional, ¿ya? Y se protege ¿cómo se llama? El equipo. Pero obviamente esta cosa
Habían antecedentes anteriores. Por ejemplo, en el caso del terremoto en Northridge del año 1994, ¿ya? 30 hospitales tuvieron daño significativo. 9 hospitales tuvieron que ser evacuados por el nivel de daño, pero el hospital de la Universidad del Sur de California, que se muestra aquí en pantalla, el primer hospital con aislación sísmica en el mundo, se mantuvo perfectamente operativo. Como contraparte, el hospital Olive View, que es bastante documentado en la literatura, ¿ya? Que estaba a 1 milla de distancia, presentó pérdida económica del orden de los 400 millones de dólares. Esta figura muestra básicamente los resultados que entregaron los instrumentos que monitoreaban el Hospital de la Universidad del Sur de California, ¿ya? Donde en campo libre se midió una aceleración de 0,49 G bajo el sistema de aislación 0,37 G, sobre la aislación 0,13 y a nivel de techo 0,11 G. ¿Ya? Esto demuestra varias cosas. Primero, que la aislación sísmica funciona porque hay una reducción sobre el sistema de aislación, y por otra parte demuestra que la forma modal es lo que anticipa la teoría, una forma modal constante. ¿Ya? Y por otra parte, en el caso del Hospital Olive View, en la base se midió 0,8 G y a nivel de techo 2,3 G. ¿Ya? Una amplificación dinámica importante a lo alto del edificio como consecuencia de la flexibilidad del edificio. ¿Ya? Una amplificación por un factor de 3. Que es lo que se observa en la mayoría de los edificios por su bajo nivel de amortiguamiento. 2,3 G significa que la señora Juanita está en el hospital acá arriba, ¿ya? Y siente que la están empujando con 2,3 veces su peso. La señora Juanita está de pie, le resulta imposible mantenerse de pie. ¿Ya? Bueno, y obviamente una aceleración así de grande genera daño severo en los componentes no estructurales. ¿Ya? Este video, que es muy viejo, ¿ya? Muestra el daño que se produjo en las matrices de incendio en las redes de agua, ¿ya? Que generó una inundación que causó el daño en todas las paredes no estructurales, en los cielos falsos, en los equipos, y causó las pérdidas económicas que antes mencionábamos. Si uno compara el desempeño de la estructura aislada versus la estructura convencional, en el caso del edificio con aislación sísmica hay una reducción de la aceleración de entrada, mientras que en el caso convencional hay una amplificación de la aceleración de entrada. El efecto de usar aislación sísmica es, en esencia, todo esto que se ve acá. Y lo vamos a ver un poco más adelante con algunos ejemplos en particulares. En el terremoto de Japón en el año 2011, magnitud 9, el cuarto terremoto más grande de la historia, ¿ya? Todas las estructuras con aislación sísmica tuvieron un desempeño conforme a lo que se esperaba. Algunos daños en las juntas de aislación, ¿ya? En las juntas de aislación, pero en general un desempeño adecuado. No sé si se alcanza a ver, pero en la etapa de movimiento fuerte, el desplazamiento máximo del sistema de aislación del orden de 8 centímetros. ¿Ya? Estos sistemas de aislación están diseñados para 30, 40, 50 centímetros. ¿Ya? Esa observación la tenemos también en Chile. El hospital militar se diseñó para 35 centímetros de desplazamiento. En el año 2010, terremoto 8.8, el desplazamiento máximo fue de 12 centímetros. Es decir, tenemos un resguardo, una seguridad enorme antes que le pase algo a la estructura. ¿Ya? En el terremoto del año pasado, en Turquía, ¿ya? Que fue hace prácticamente un año, quedó en evidencia que el sistema de aislación sísmica, el tipo friccional, ¿ya? Que en este caso son péndulos dobles que tienen una superficie de aislamiento por arriba y una superficie de aislamiento por abajo, que funcionaba perfectamente. Habían 2 hospitales en la zona afectada por los sismos. ¿Ya? Los 2 hospitales que contaban con aislación sísmica y diseño no estructural se mantuvieron operativos. Aquí se puede ver, se logra apreciar el movimiento del edificio. ¿Ya? En algunos casos 2 centímetros, creo que 20 centímetros fue el máximo, ¿ya? Y se puede ver cómo la energía cinética se transforma en energía potencial. ¿Ya? Esta es quizá una de las más grandes maravillas de la ingeniería, ¿ya? Convertir la energía cinética en energía potencial. Bueno, ese terremoto dejó en evidencia de que los sistemas friccionales también servían para proteger la continuidad de operación de la infraestructura crítica. Antes de este terremoto, la verdad es que en Chile se usaban únicamente sistemas elastoméricos, porque sabíamos que los sistemas elastoméricos funcionaban en terremotos. ¿Ya? Esta es la primera evidencia de que los sistemas pendulares, friccionales, también lo hacen.
Bueno, como les decía, 12 hospitales con aislación sísmica en la zona afectada por los terremotos del 6 de febrero del año 2023. ¿Ya? Los desplazamientos que se observaron en esos sistemas de aislación entre 20 y 200 milímetros, los desplazamientos residuales de los sistemas de aislación no superaron los 20 milímetros. En esencia, los sistemas funcionaron. ¿Ya? De hecho, funcionaron tan bien que en ciudades que quedaron completamente devastadas por el terremoto, los hospitales con aislación sísmica fueron utilizados como albergues. La población lo identificó como los lugares más seguros de la ciudad, ¿ya? Y solitos fueron a quedarse a dormir al hospital. Bueno, ¿cómo funciona la aislación sísmica? Es muy simple. Incorporar una interfaz muy flexible, de poca rigidez y que provea amortiguamiento entre la estructura y su fundación, ¿ya? La idea de que sea muy flexible es alargar el periodo de la estructura, ¿ya? Este espectro de respuesta que se registró en el hospital de Curicó, en Chile, ¿ya? Muestra que, bueno, aquí colapsó el hospital, tenía un periodo de 0,7 segundos, ¿ya? Y con una aceleración espectral de 0,5 G, ese hospital colapsó. El hospital nuevo que se construyó tenía un periodo sobre los 2,5 segundos, y si ustedes se fijan, la aceleración espectral es del orden de 0,1 G. ¿Ya? Es decir, con solo alargar el periodo se produce una reducción de la aceleración espectral de diseño del edificio mayor al 80%. O sea, hay una importante reducción de demanda. ¿Ya? Dicho en otras palabras, cuando se usa aislación sísmica, se flexibiliza la base y se lleva la estructura a un periodo en los cuales los sismos no tienen energía. ¿Ya? Ahora, si bien por una parte se reducen las aceleraciones, por otra parte aumentan los desplazamientos. Pero no importa, porque los sistemas de aislación sísmica se diseñan para acomodar esos desplazamientos. Fácilmente un sistema de aislación sísmica puede acomodar deformaciones de 30, 40, 50, 60 y yo diría hasta 70 centímetros. ¿Ya? Más allá de 70 centímetros es muy difícil de ir. ¿Ya? No porque no existan, de hecho hay aisladores que se pueden mover 2,80 metros, ¿ya? Y lo tenemos en algunos telescopios en alta montaña. ¿Ya? El problema es que las capacidades de ensayo de los laboratorios a nivel mundial en su mayoría pueden ensayar dinámicamente hasta 70 centímetros como máximo. ¿Ya? Bueno, decíamos que la aislación sísmica concentra la deformación. Básicamente se mueve el suelo y la estructura queda quieta en relación a un marco de referencia inercial, mientras que en un edificio convencional, y me volví a equivocar, en un edificio convencional las deformaciones se distribuyen a lo alto de la estructura, causando daño estructural, y en componentes no estructurales sensibles a deformaciones, ¿ya? Y generando una amplificación de la aceleración del suelo a lo alto del edificio. Tecnologías de aislación sísmica hay varias, hay muchas. Existen elastómeros de alto amortiguamiento, existen elastómeros de caucho natural, con o sin núcleo de plomo, existen sistemas pendulares, ¿ya? Cada solución tiene su aplicación, ¿ya? Quizás el único que está en retirada son los aisladores elastoméricos de caucho de alto amortiguamiento, ¿ya? Porque ya en los últimos 20 años sabemos que el material envejece, ¿ya? Su rigidez se debe modificar en el largo plazo, una cantidad que puede resultar incluso impredecible, ¿ya? Cuento corto, el Ministerio de Salud de Chile y el Ministerio de Obras Públicas prohibieron el uso de elastómeros de alto amortiguamiento, ¿ya? Prefiriendo el uso de elastómeros de caucho natural con o sin núcleo de plomo, ¿ya? Y lo que es interesante es que uno puede controlar la cantidad de plomo que coloca en los corazones o aisladores. ¿Para qué? Para tener una activación temprana, ¿ya? Ya les decía que teníamos muchos sismos frecuentes, 5 sismos magnitud 6 al año en promedio, ¿ya? No queremos solamente protegernos para el sismo máximo, el excepcionalmente severo. También queremos que la estructura quede aislada, que la aislación funcione cuando venga un sismo frecuente, ¿ya? Y diseñamos los sistemas de aislación para que se activen aceleraciones del 1% de G, 2% de G. Y eso requiere utilizar una cantidad de corazones de plomo controlada, ¿ya? Los sistemas friccionales se están usando masivamente. Ahora, el problema que tienen los sistemas friccionales es que tienen una activación un poquito más arriba, ¿ya? Dependiendo del fabricante, dependiendo del material, esa activación puede estar en el 4, 5, 6% de la aceleración de gravedad, ¿ya? Y en el caso de hospitales, eso puede ser un poquito mucho, ¿ya? Porque genera disconfort en los pacientes que cuando están hospitalizados son muy sensibles a la vibración, ¿ya? Pero los sistemas friccionales también tienen su nicho.
en estructuras livianas. Dado que el periodo del péndulo no depende de la masa, sino que del radio de curvatura del péndulo, los sistemas friccionales se están usando masivamente en la actualidad para aislar todos los data centers, ¿ya? Amazon está construyendo 15 data centers, Microsoft está construyendo una decena de data centers. Esa veintena de data centers, todos por su bajo peso, la única forma de aislarlo es montándolo en sistema de péndulo friccional. Un sistema alostomérico, en esencia, es una torta en la cual están vulcanizadas láminas de acero a láminas de caucho, ¿ya? Básicamente, las láminas de acero tienen por objetivo rigidizar el sistema en la dirección vertical, ¿ya? Y de hecho la rigidez que tiene un aislador sísmico en la vertical es comparable con la rigidez que tiene una columna de hormigón armado de 3,5 metros de alto y de arista 1 metro por 1 metro, ¿ya? En el núcleo, en el corazón del aislador sísmico, en algunos casos se incorpora un núcleo de plomo, ¿ya? Que permite que el aislador sísmico disipe energía, ¿ya? Y le da un amortiguamiento fácil del 20-30% a la estructura, ¿ya? Estructura que en forma convencional tiene un amortiguamiento del 1-1,5%, con aislación sísmica tiene 20, 25, 30% fácil, ¿ya? Bueno, los aisladores elastoméricos son muy sensibles al ataque de los sonos y de los rayos ultravioleta, por tanto se le coloca un recubrimiento. Al igual que al hormigón, en estos casos se usa un recubrimiento entre media pulgada y 3/4 de pulgada. En el caso de los péndulos, aquí se muestra un péndulo simple, ¿ya? Tiene una superficie de deslizamiento, una lámina de acero austenítico, típicamente de 2,5-3 milímetros de espesor, ¿ya? Pulido espejo, que desliza en relación a un material deslizante. Todos los fabricantes tienen su material deslizante, ¿ya? Y acá abajo existe una articulación que permite que tiene una segunda superficie de deslizamiento que permite que el dispositivo, que la articulación siga el movimiento de la superficie de deslizamiento. ¿Qué es lo que es fundamental? Que se ensaya el 100% de la producción, ¿ya? Aquí no basta que el ingeniero quiera una solución, ¿ya? Sino que el fabricante tiene que demostrarlo y tiene que hacer los ensayos en un laboratorio reconocido y que esté certificado, ¿ya? De hecho, requiere estar certificado por ACTM, el estándar E4, ¿ya? Aquí se muestra un aislador sísmico que está sometido a una carga vertical de 2.000 toneladas. Este aislador es de 2,3 metros de diámetro y está sometido a un desplazamiento de 1 metro. ¿Ya? Y la ingeniería que se hace es básicamente para anticipar que ese aislador va a poder acomodar esa carga y esa deformación, ¿ya? En el video de la derecha, se muestra un aislador sísmico, en esencia cómo funciona, ¿ya? Se mueve el suelo y la estructura queda quieta en relación a un marco de referencia inercial, ¿ya? Y queda más quieta en la medida que el periodo del sistema de aislación sea lo más largo posible, ¿ya? En el caso de los sistemas de péndulos friccionales, la misma historia. Hay que ensayar el 100% de la producción. Me atrevería a decir que los aisladores sísmicos son el único sistema constructivo que se somete a este nivel de ensayo, ¿ya? Se requiere confiabilidad. Cuando nosotros ofrecemos a nuestros clientes, ¿ya?, continuidad de operación, no es que nosotros lo digamos, es que lo demostramos numéricamente en nuestro modelo de análisis y lo demostramos en el laboratorio de ensayo, ¿ya? Y si hay alguna desviación en la rigidez, en los niveles de amortiguamiento, los aisladores sísmicos se descartan y no pueden ser utilizados en obra. Bueno, hace algunos minutos les comentaba que el primer edificio con aislación sísmica en Chile fue este edificio de acá, ¿ya?, vivienda social. El de al lado, convencional, ambos instrumentados. Aquí se puede ver el edificio. En total tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aisladores sísmicos de un diámetro relativamente pequeño, como 45 centímetros, si no me equivoco, ¿ya? Un aislador sísmico en cada esquina, 2 aisladores en la zona central, porque el peso tributario es el doble, ¿ya? Y instrumentos en la fundación, bajo el aislador, sobre el aislador y a nivel de techo. Y sabemos que funciona. Aquí se puede ver la construcción. Aquí está un aislador esquina. Ahí se ven los 2 aisladores intermedios. Esto se construyó a principios de los años 90, así que las fotos son viejas, ¿ya? Aquí se puede ver una foto del edificio convencional fisurado. No sé, está difícil verlo, pero ahí créanme, acto de fe, que hay una fisura, ¿ya? El edificio convencional. Ahora, les muestro un zoom para que me crean, pero tampoco se ve muy bien, pero ahí va la fisura, ¿ya? Obviamente, ese edificio requiere reparación,
¿ya? Para restituir la resistencia, la rigidez erosional y esas cosas. Sin embargo, en el edificio de aislación sísmica, los matinales, al día siguiente del terremoto, le preguntaron a la señora Juanita cómo habían vivido el terremoto. Y la señora Juanita dijo, ¿qué terremoto? ¿Ya? No sintió el terremoto. ¿Ya? Todo Chile en el suelo, o no en el suelo, ¿no? Pero se fueron de sus casas, ¿no? A dormir a la calle, entre ellos yo. Y la verdad es que en el edificio aislado no se sintió nada. ¿Ya? Y no fue solo percepción de la señora Juanita, ¿ya? Que vivía en ese edificio aislado, sino que también lo acusan los instrumentos de monitoreo. Por ejemplo, acá se muestra en la dirección longitudinal el acelerómetro a nivel de techo del edificio no aislado. Se puede ver que el equipo se saturó a una aceleración de 1 G. Y no se saturó una, sino múltiples veces. Es decir, en el edificio sin aislación sísmica, en la dirección longitudinal a nivel de techo, se superó la aceleración de 1 G. En el mismo techo, pero de la estructura con aislación sísmica, pueden ver la respuesta. Mucho más pequeño. No alcanzo a leer acá, pero pareciera que dice 0.22 G. 0.22 G, es decir, 1/5 de la aceleración que vemos acá, es la que se observó en el edificio con aislación sísmica. ¿Ya? Y una cosa que también se puede ver por el ojo, ¿ya? Es el contenido de frecuencia. Acá tenemos altísima frecuencia, altísima aceleración, y aquí tenemos bajísima frecuencia. La señora Juanita siente que está en un bote, ¿ya? Periodo largo. Esa estructura tiene 2.6 segundos de periodo. ¿Ya? Siente que tiene un movimiento suave, un movimiento que no es destructivo. ¿Ya? En la dirección transversal, la historia es la misma. ¿Ya? Aquí se alcanzó una aceleración que acá leo es de 0.8 G, mientras que en el edificio con aislación sísmica 0.19 G. ¿Ya? En el suelo, no alcanzo a leer nada, pero del orden 0.2 G. ¿Ya? Se puede ver la modificación, ¿ya? Que en los dos casos las aceleraciones a nivel de techo del edificio con aislación sísmica son menores que las aceleraciones a nivel de la base. En la dirección vertical, la historia no es tan bonita. ¿Ya? Aquí se puede ver que lo que pasa en la vertical del suelo, en el suelo en la dirección vertical hay una aceleración de 0.18, si no me equivoco. ¿Ya? En el caso aislado, 0.20, y en la dirección vertical, en el edificio no aislado, hay 0.38. Es decir, en ambos casos hay amplificación dinámica, pero en el caso convencional hay más amplificación que en el caso con aislación. La aislación sísmica no funciona en vertical, o al menos las soluciones económicas de aislación sísmica no funcionan en la vertical. Pero no importa. ¿Por qué? Porque la dirección vertical del sismo no es destructiva. ¿Ya? La dirección del sismo que causa daño, pérdida económica, es la horizontal. ¿Ya? La vertical a lo más causa desconfort. ¿Ya? Y en esa, con sistemas de aislación sísmica económica, la verdad es que hay que llevarla solamente. ¿Ya? Bueno, el país cuenta con una red sismológica bastante extensa. Hay cientos de instrumentos distribuidos a nivel de país, ¿ya? Que han permitido, de alguna manera, validar los espectros que utilizamos para diseño sísmico de sistemas de aislación sísmica. ¿Ya? Y aquí pueden ver todos los terremotos, los registros, perdón, de movimiento fuerte entre el año 1985 y el año 2010. En particular, en periodo largo, que es donde están las estructuras con aislación sísmica, se puede ver que el espectro que estamos usando, en esencia, excede por un factor de 2 los espectros de respuesta que hemos medido. ¿Ya? En Chile no confiamos mucho de los métodos probabilísticos. ¿Ya? Hay tantos sismos que la verdad no vale la pena ni se hace necesario meterse a calcular probabilidades de excedencia del 2% a 50 años. ¿Ya? El sismo máximo es 1.2 veces este espectro, que es 2 veces lo máximo que se ha observado. Y así es simple. ¿Ya? Y por eso que acá, por ejemplo, si yo llevo esta aceleración a desplazamiento, ¿ya? Los desplazamientos del espectro son de 30 a 40 centímetros. ¿Ya? Y lo máximo que espero elástico para un 5% de amortiguamiento es la mitad. ¿Ya? 15, 20 centímetros es lo máximo que uno espera que en realidad ocurra. En el año 2011 ocurrió el terremoto en Japón. ¿Ya? Y vimos lo que pasó en Japón. Todos estos edificios que ustedes ven acá tienen aislación sísmica. La práctica japonesa, al igual que la práctica chilena, diseña todos sus edificios para que durante el sismo de servicio las derivas de entrepiso no excedan el 2%.
por 1000. ¿Ya? Entonces, todos estos edificios son de muros, ¿ya? Y en Chile también, todos los edificios son de muros, porque controlamos las derivas para el sismo de servicio, insisto, para que queden por debajo del 2 por 1000. Y eso resulta en densidades de muro del 3, 4, 5% típicamente. ¿Ya? Estos edificios también, edificios de relativamente altura, digamos, ¿ya? También cuentan con aislación sísmica. Entonces, le copiamos la idea a los japoneses. ¿Ya? Hasta el año 2011 creíamos que como máximo se podía aislar hasta 5 pisos. De hecho, el hospital militar que les mostraba anteriormente tiene 5 pisos y creíamos que era lo máximo que se podía aislar. ¿Ya? Pero de repente dijimos, con nuestro equipo de trabajo, ¿qué pasa si aislamos este edificio de 20 pisos? ¿Ya? Después les puedo contar en el café la historia de cómo llegamos a hacer este edificio, pero el cliente nos pidió probar si era factible aislar sísmicamente este edificio. Y de 20 niveles, casi 20.000 metros cuadrados, 10 millones de dólares la inversión, en un suelo relativamente bueno, 600 metros por segundo, el BS en 30 metros, ¿ya? Y en una zona donde hay una laguna sísmica y se espera que venga un sismo severo. ¿Ya? Entonces, el edificio, un edificio de muros, aquí pueden ver los muros, ¿ya? La configuración del edificio chileno es de espina de pescado. ¿Ya? Pueden ver que cada departamento está separado por muros, ¿ya? De hecho ahí se pueden ver las puertitas de acceso a cada departamento, ¿ya? Y también hay muros alrededor del pasillo de circulación principal. ¿Ya? Acá se pueden ver las cajas de sensores, cosas por el estilo. ¿Ya? Bueno, y para estabilizar esta estructura, que era relativamente alta, ¿ya? Se expandió el subterráneo, ¿ya? Y los aisladores sísmicos se colocaron debajo de unas vigas de 2 metros de peralte. ¿Ya? Si se fijan, el centro de masa de este conjunto está por acá abajo. ¿Ya? La aislación de edificios altos no tiene que ver con la altura del edificio, sino con la razón de aspecto del edificio. ¿Ya? Inicialmente, el arquitecto quería aislar sísmicamente a nivel del cielo del primer piso, es decir, cortar el edificio acá. ¿Ya? Y eso era infactible técnicamente. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad de la porción de edificio que está de aquí para arriba está por ahí. ¿Ya? Si yo aplico el sismo acá, se genera tracción en los aisladores. Si pongo un aislador elastomérico, el aislador cavita. ¿Ya? El aislador se genera una burbuja y se corta. ¿Ya? Si pongo un péndulo, el péndulo se levanta, cae el edificio y la articulación intermedia se revienta. Entonces no funciona. Y además que tiene otros problemas, como por ejemplo que acá habría que cortar la escalera presurizada, lo cual obviamente quedaría fuera de norma automáticamente. Los transportes verticales se verían interrumpidos, ¿ya? Lo cual obviamente encarece el proyecto. Entonces optamos por la opción de ensanchar la base, poner estas sendas vigas de 2 metros de peralte, acá, acá, acá y acá. Además colocar una losa en esta zona de acá, ¿ya? A nivel del fondo de viga, y lo llenamos con bolones y con hormigón pobre, ¿ya? De manera de bajar aún más el centro de masa. ¿Ya? Y al bajar el centro de masa, la esbeltez de la estructura es muy baja, ¿ya? Y se viabiliza la aislación sísmica de esta estructura. Ya les voy a mostrar cuánto costó esta cosa, ¿ya? Pero primero, mostrarles el video. La verdad que el cliente no nos creía, nos decía, probemos, pero con desconfianza, ¿ya? Sometimos los modelos de análisis a los registros de concepción, que son los más extremos que tenemos en el país. Y aquí se puede ver el edificio sin aislación sísmica cuando empieza el movimiento fuerte, grandes aceleraciones, grandes torsiones, grandes derivas entre pisos, ¿ya? En comparación con el edificio aislado, que lo pueden ver acá, empieza el movimiento fuerte y en esencia tiende a comportarse como un cuerpo rígido, ¿ya? Movimiento mucho más suave, periodo mucho más largo, ¿ya? No hay torsión y funciona bien. Y ahí está. Bueno, acá se pueden ver las vigas de 2 metros de peralte que les decía. Acá están los aisladores sísmicos montados en, ¿cómo se llama?, en el cruce de las vigas que constituyen el chasis del edificio. Y allá atrás no se alcanza a distinguir bien, pero hay un instrumento. ¿Ya? Este edificio estuvo monitoreado hasta antes de la pandemia, donde podíamos ir a darle mantención libremente a los equipos. ¿Ya? Entonces, la aislación sísmica de edificio alto no funciona porque nosotros lo digamos o porque un modelo de SAP o ITAPS nos lo diga, sino que funciona porque los instrumentos así lo confirman. ¿Ya? Ya decía que el 100% de los aisladores sísmicos tiene que ser ensayado. ¿Ya? Aquí se muestra un ensayo de un par de aisladores, ¿ya?, sometidos a compresión, 100, 200, 1000, 2000, 3000 toneladas, ¿ya?, a la vez que se aplica la deformación de corte. ¿Ya? Si el aislador cumple con las propiedades objetivos, se va a obra, si no, se rechaza.
ensayado en un laboratorio acreditado, certificado, etc. ¿Ya? Ahora, los costos de los ensayos no encarecen los costos de la fabricación. ¿Ya? De hecho, ya vamos a ver los costos totales de esta tecnología. ¿Ya? Y el objetivo de los ensayos, en esencia, es confirmar que tanto para el sismo diseño como para el sismo máximo, los resultados que se observan en el laboratorio conversan con el supuesto que se hizo en el diseño. ¿Ya? En rojo, los resultados del ensayo laboratorio, en azul, el modelo de análisis. Y se confirma. ¿Ya? Entonces, cuando vendemos continuidad de operación, vamos a tener continuidad de operación. ¿Ya? A menos que, como se llama, alguien intervenga en la estructura, ponga plataformas de acceso y cosas por el estilo, que son identificadas y después se coloca un monitoreo estructural. Acá se puede ver la respuesta sísmica del edificio. En el caso de la estructura convencional, a nivel de techo, casi 25 centímetros de desplazamiento a nivel de techo. Mientras que el edificio con aislación sísmica, en la base se desplaza 20 centímetros y para arriba, cuerpo rígido. Este es el promedio de 7 registros escalados al sismo MC y cosas por el estilo, ¿no? Si uno mira acá, en la curva del medio se muestran las derivas de entrepiso. ¿Ya? En este caso, en el edificio convencional, las derivas de entrepiso estaban por debajo del 0.6%, por debajo del 6 por mil. ¿Por qué? Porque este edificio fue excepcionalmente rígido. Fue uno de los primeros edificios que se diseñó después de un terremoto de magnitud 8.8. Entonces, el arquitecto le puso mucho muro, el ingeniero le puso muros de gran espesor, etc. Y a ese edificio se le mete aislación sísmica y las derivas entre pisos se reducen por debajo del 1,5 por mil. En términos de aceleraciones, en el edificio convencional, a nivel de techo se alcanzan aceleraciones de 2G, a media altura aceleraciones de 1G, mientras que con aislación sísmica se alcanzan aceleraciones del orden, en promedio, del orden de 0,1 a 0,15 G. Si se fijan, aceleraciones mucho más bajas en el caso con aislación versus el caso sin aislación. ¿Ya? Y hay una cosa que nadie me cree. ¿Ya? Cuando vino un terremoto, por ahí por el año 2016, el conserje de este edificio tenía la junta de aislación acá, ¿ya? Y vivió esto. ¿Ya? Saltaba al lado de la calle y vivía los 0,5 G. Pasaba al lado aislado y no sentía el terremoto. ¿Ya? Pasaba y el tipo estuvo jugando durante 1 minuto, saltando de la zona donde había terremoto a la zona donde no había terremoto. Y la verdad, yo morí de envidia porque me hubiera gustado vivir esa experiencia. ¿Ya? Pero la verdad funciona. ¿Ya? Tan solo entrar al edificio reduce la aceleración. ¿Ya? De hecho, en el caso de hospitales, ¿ya? La norma chilena exige que se coloque una señalética que orienta a la gente a mantenerse al interior del edificio. ¿Ya? No va a salir. Porque el sismo se siente de manera más suave al interior del edificio que en el exterior. ¿Ya? Más aún, hay unos videos en Turquía, ¿ya? En los cuales una persona corre desorientada de un edificio con aislación y el edificio, que se mueve a unos 30 o 40 centímetros por segundo, le agarra el pie. ¿Ya? Obviamente alcanza a retirar el pie, pero créanme que nadie quiere vivir esa experiencia. Bueno, si uno calcula el promedio de la deriva entre pisos, ¿ya? En el edificio aislado, la deriva entre piso promedio 0.9 por mil. En el edificio convencional 4,5 por mil. Y esto es el promedio de la deriva de todos los pisos en las 2 direcciones de análisis. Eso solo para tener un estadístico de la deriva promedio. ¿Ya? Si ustedes me preguntan a mí, estrictamente hablando, con 4,5 por mil, la probabilidad de que esto tenga daño estructural, prácticamente no. No va a tener daño estructural. ¿Ya? Pero sí va a tener aceleraciones que con aislación sísmica van a bajar importantemente. De hecho, en términos promedio, la aceleración en el edificio aislado son 0.17 G, en el edificio convencional 1.11 G. Si eso lo llevamos a curvas de fragilidad, ¿ya? Que básicamente muestran la probabilidad que se produzca un determinado nivel de daño, dado que se alcanzó un determinado nivel de demanda, ¿ya? En el caso del edificio convencional, se puede demostrar que la probabilidad de que el edificio no tenga daño es de solo un 4%, mientras que la probabilidad de que el edificio convencional sin aislación tenga daño leve o moderado es de un 95%. La probabilidad de que tenga daño extenso, un 1%. Si uno revisa estas cifras, conversan exactamente con lo que observamos en el año 2010. Edificios diseñados conforme a los estándares de diseño presentan esa probabilidad de tener daño extenso, esa probabilidad de tener daño leve o moderado.
En el caso con aislación sísmica, donde las derivas de entrepisos se reducen drásticamente, la probabilidad de que la estructura no tenga daño son de un 95%. Es decir, aumenta la probabilidad de no tener daño de 5 a 95%, ¿ya? Y la probabilidad de tener daño leve es solo de un 5%. ¿Ya? ¿Hay alguna probabilidad? De hecho, hemos visto en edificios con aislación sísmica algunas fisuras menores, ¿ya? En vigas, en las bases de pilares. ¿Ya? No es que vayan a permanecer perfectamente sin daño, van a haber fisuras menores. ¿Ya? Eso. Los costos. En este caso, este edificio pionero, ¿ya? La aislación sísmica costó $400.000. ¿ya? Y eso incluye la fabricación, los ensayos, los insertos de hormigón, los anclajes, los costos de aduana, el transporte hasta sitio, ¿ya? Los seguros de transporte, etc. $400.000 en un edificio de $10 millones. ¿Ya? La junta de dilatación, $92.000. La fundación adicional, estas vigas de 2 metros de peralte, $270.000. Los flexibles para instalaciones, $9.000. El diseño sísmico, arquitectónico, el ingeniero estructural, el revisor y viajes, $43.000. ¿Ya? ¿Qué son esos viajes? El mandante, el propietario, el inversionista, obviamente quiso ir a ver a Japón que los edificios en altura de muros estaban aislados. Y fue para allá y lo confirmó, personalmente. ¿Ya? Y confirmó que obviamente no estábamos vendiendo aire, estábamos vendiendo algo que era factible y que era real. Entonces, el costo total del sistema de aislación sísmica más las obras civiles requería $814.000. ¿Ya? Que en mitades corresponde a $21 por metro cuadrado, costo directo de los aisladores sísmicos, y $21 por metro cuadrado las obras civiles anexas. Y ese es un número relativamente estándar para estructuras de más de 10.000 metros cuadrados. ¿Ya? Cuando tenemos edificios de 100.000, 200.000 metros cuadrados, estos costos de aislación sísmica que ustedes ven acá se reducen fácilmente a la mitad. ¿Ya? Bueno, y esto, en este caso en particular, correspondió aproximadamente al 8% del valor del proyecto. Pero insisto, es un proyecto relativamente pequeño. ¿Ya? En proyectos más grandes hay una economía de escala que es significativa. Ahora, en este análisis económico, y que son números del desarrollador, no son números míos, ¿ya? No se incluye las reducciones de concreto, producto de que se reduce la demanda, ni la eliminación de elementos de borde o reducción de elementos de borde porque se reduce la demanda, la ganancia que tienen porque pueden vender más espacio, ¿ya? Ni se trae valor presente las pérdidas futuras que se dejan de observar. ¿Ya? Si uno trae esos números, la verdad es que el balance es mucho más positivo respecto a usar aislación sísmica que no usarla. 20 pisos nos pareció poco, ¿ya? Y llegó a nosotros un empresario, ¿ya? Que tenía este edificio de 33 pisos, ¿ya? 2 torres que comparten un subterráneo común, y quería hacer un hito tecnológico. ¿Ya? Tenía un alto cargo en la Cámara Chilena de la Construcción, el dueño de esta inmobiliaria y constructora, ¿ya? Y quería construir un hito tecnológico. ¿Ya? Y de hecho nos llamó porque quería incorporar muros viscoelásticos. ¿Ya? Y nosotros nos dimos la tarea de ayudar al ingeniero estructural, entre paréntesis, yo no diseño nada, sino yo apoyo a los ingenieros estructurales para que ellos incorporen en sus diseños estas cosas, y colaboramos con una empresa que se llama René Lago, ¿ya? En evaluar los efectos de incorporar muros viscosos en este edificio. ¿Ya? Hicimos el análisis económico, salía $4 millones colocar muros viscosos. Hicimos el análisis económico con aislación sísmica, $1 millón. ¿Ya? No había por dónde perderse. En la ingeniería de detalle se consideró obviamente aislación sísmica. Bueno, el suelo es un suelo relativamente bueno, entre 500 y 900 metros por segundo en los primeros 30 metros, ¿ya? 45.000 metros cuadrados construidos, en una zona de mediana intensidad, que eso es importante tenerlo en consideración, de lo contrario, aislar un edificio de este tamaño puede ser inviable. ¿Ya? Como el edificio sin aislación sísmica tenía un periodo de 2 segundos, hubo que hacer un estudio de peligro sísmico porque estimábamos que el edificio iba a tener, cuando tuviera aislación, un periodo de 6 segundos. Y obviamente ahí los espectros de la normativa no son válidos. ¿Ya? Y se desarrolló un estudio de peligro sísmico en el cual se consideraron las fuentes interplaca, intraplaca, corticales cordilleranos y corticales costeros. ¿Ya? Y acá está el sitio. ¿Ya? De hecho, aquí se puede ver la falla que está en la precordillera de Santiago. Yo vivo justo aquí, entre medio de las ramas, ¿ya? de la falla. Y con eso se determinó
las demandas en 6 segundos de periodo. ¿Ya? Se contrató un equipo de profesionales expertos en la materia, ¿ya? Y se desarrolló un espectro que lastimosamente no estoy autorizado para mostrar. ¿Ya? Pero bueno, este edificio inicialmente tenía 2.7 segundos, pero después se llevó a cerca de 2 segundos porque se le pusieron acá unos outriggers a efecto de controlar las derivas de entrepiso. Acá se puede ver el edificio, ¿ya? Las dos torres, que comparten 4 pisos de subterráneo y comparten una gran losa de hormigón armado. ¿Ya? La constructora decidió colocar acá una losa de 2 metros de peralte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitábamos un chasis, un envigado acá abajo, y la constructora decidió que iba a ser muy complicado, muy complejo, muy caro todo el sistema de moldaje para el sistema de envigado. ¿Ya? Y optaron por colocar un sistema de losa maciza. ¿Ya? Y se colocó una losa de 2 metros de espesor. ¿Ya? En Chile, sépanlo ustedes, la mayoría de las losas de piso son como de 12 centímetros. ¿Ya? La mayor parte del peso sísmico de esta estructura proviene del peso. Entonces, en términos promedio, solo sobre los aisladores sísmicos se concentraron como 14, 15 pisos equivalentes de peso. ¿Ya? Y con eso, el centro de masa que de la torre inicialmente está acá, que con los subterráneos baja hasta acá, con el peso de esto, el centro de masa baja hasta por acá. ¿Ya? Y el sistema deja de ser esbelto. ¿Ya? El centro de masa está abajo, la estructura se vuelve estable. ¿Ya? De hecho, ya decíamos anteriormente que uno no acepta tracciones en los aisladores sísmicos. ¿Ya? El centro de masa está extremadamente abajo, la estructura se vuelve estable. Bueno, no se alcanza a ver aquí, pero está el perfil del edificio que tiene como este offset entre las dos torres. ¿Ya? Se puede ver acá que los aisladores sísmicos se colocaron en la zona del shaft de ascensores y de escaleras, ¿ya? En los extremos del edificio y en estas columnas que se ven aquí en verde. ¿Ya? De hecho, en la zona de ascensores se observaron las fuerzas máximas del orden de 4.000 toneladas. ¿Ya? En la zona que están acá en azul, en los extremos del edificio, fuerzas máximas de 3.000 toneladas, promedio de análisis-respuesta en el tiempo. ¿Ya? Y en las columnas en verde se observan cargas máximas del orden de 2.000 toneladas. Entonces se diseñaron aisladores sísmicos para deformaciones de 32 centímetros y cargas máximas de 4.000 toneladas, 3.000 toneladas y 2.000 toneladas. Se utilizaron los aisladores sísmicos más grandes disponibles en el mercado, 1,55 metros. ¿Ya? Y este edificio se convirtió en un real hito tecnológico, ¿ya? Que estuvo instrumentado por algún tiempo y retiramos los instrumentos. Pero acá se puede ver el comportamiento del edificio de base fija, ¿ya? Y el comportamiento del edificio con aislación sísmica. Un edificio, insisto, 6 segundos de periodo, ¿ya? Donde prácticamente el sismo no tiene energía. ¿Ya? En el caso convencional, ahí pueden ver los outriggers, ¿ya? Importantes torsiones en altura. ¿Ya? En el caso aislado, ¿ya? Básicamente movimiento de cuerpo rígido. Y la aislación sísmica funciona en edificios de 33 pisos. En Japón, el edificio con aislación sísmica de mayor altura tiene 44 pisos. ¿Ya? En Armenia, el edificio con aislación sísmica más alto tiene 55 pisos. Entonces, estamos en 33, que sigue siendo aceptable. Aquí se puede ver la instalación de los aisladores sísmicos de 1,55 metros de diámetro, ¿ya? Que planteó grandes desafíos para la construcción. ¿Ya? Primero, porque llevar al sitio aisladores de 7 toneladas de peso no fue fácil y hubo que contratar grúas auxiliares y cosas por el estilo. Y segundo, la colocación del grout es realmente complejo. ¿Ya? Si yo necesito colocar un grout que recorra 1,7 metros, ¿ya? La verdad es que requiere mucho cuidado en su aplicación. Y hubo que hacer muchas pruebas de levantar el aislador muchas veces hasta que el grout quedara bien aplicado. Un ejemplo interesante que nos tocó trabajar o apoyar al ingeniero estructural fue este edificio que se llama Festival, que está en la ciudad de Viña del Mar, ¿ya? Una ciudad bastante recurrente, digamos, por la población chilena en verano, ¿ya? En este sitio, en el año 85, había un edificio del mismo nombre, usted lo puede encontrar en internet, Edificio Festival. Terremoto el año 85 quedó con daño severo y tuvo que ser reparado, ¿ya? Ese mismo edificio se reparó y en el año 2010 presentó daño excepcionalmente severo y fue demolido, ¿ya? Y todos los propietarios vendieron, ¿ya? La inmobiliaria que reconstruyó compró los departamentos. Ya se sabía que en este sitio
los sismos causaban efectos devastadores. Así que el edificio que se reconstruyó, esta L que ustedes ven acá, se montó sobre aislación sísmica de base. Y la gente que vendió su departamento lo recompró. ¿Me explico? Pero ahora con aislación sísmica. O sea, se tomaron en serio el problema del daño. Ya se había dañado 2 veces, había que reconstruir con aislación sísmica. Y en este diseño con aislación sísmica, un edificio de 40.000 toneladas de peso, se alcanzó un periodo de 3.8 segundos, un desplazamiento máximo de 32 centímetros, amortiguamiento del 17% para el sismo máximo. Aquí se pueden ver las cargas máximas 2.200 toneladas, ¿ya? Y cuando uno ordena las cargas de mayor a menor, salen solitos los tipos de aisladores, ¿ya? Y se usaron 3 aisladores tipo C, o sea, no sé, como 7 aisladores tipo C, esta cantidad de aisladores tipo A y esta cantidad de aisladores tipo B. ¿Me explico? Sale solito del análisis, los tipos y la ubicación de aisladores sísmicos. Las cargas mínimas las pueden ver acá, ¿ya? Aquí están en desorden, ¿ya? Pero lo importante de ver acá es que ningún aislador está en tracción, ¿ya? No nos permitimos aisladores en tracción y queremos ser conservadores en eso, ¿ya? Y estructuramos los edificios de manera que nunca un aislador sísmico entre en tracción. Y una de las razones es porque es difícil o imposible ensayar en laboratorio un aislador sometido a tracción y a la vez a corte. Los desplazamientos máximos en el aislador más alejado del centro masa, ¿ya? El centro masa está por acá, ¿ya? 324 milímetros en la esquina. Aquí se puede ver la construcción del edificio, un suelo muy malo, arena, ¿ya? Y se puede ver la losa de fundación. Aquí están los capiteles donde se montaron los aisladores sísmicos, que se pueden ver acá, con plantillas para el montaje. Ahí están los insertos de hormigón, y aquí están los maestros colocando la enferradura para prevenir que los insertos de hormigón roten durante el proceso de hormigonado, ¿ya? Otro proyecto interesante que nos tocó diseñar, digamos, o colaborar con el grupo de ingenieros estructurales es este edificio que ustedes ven acá. Era un proyecto que tenía 3 edificios. Este edificio que ustedes ven aquí, este que está acá y uno que está para atrás, ¿ya? 3 edificios en total. Y el desafío que planteó este proyecto es que era el desarrollo inmobiliario, el desarrollador no sabía si iba a construir 1, cualquiera de estos 3, 2, cualquiera de esos 3, o los 3. Y lo que hicimos fue desarrollar una manzana completa, una cuadra completa, con aislación sísmica, ¿ya? Que obviamente no se nos ocurrió a nosotros, sino que se lo copiamos a los japoneses, ¿ya? Los japoneses construyen la manzana sobre aislación sísmica y después sobre eso construyen, ¿ya? Se lo copiamos a los japoneses y aquí está, ¿ya? La manzana aislada, y se analizaron todos los casos que ustedes se pueden imaginar, ¿ya? Y aquí pueden ver la diferencia entre las aceleraciones sin aislación versus con aislación, ¿ya? Y definitivamente eso es un patrón que se repite. 2,5 G en el techo, 0.4, 0.3 G en el techo. O sea, hay una diferencia abismante entre considerar aislación y no considerarla, ¿ya? El concepto manzana aislada se masificó, ¿ya? Y todos los hospitales públicos que se están haciendo actualmente en Chile se están construyendo sobre manzanas aisladas, ¿ya? En Chile no hay ningún hospital hoy que se esté construyendo sin aislación. En el Perú, por ley, es obligatorio usar aislación sísmica en hospitales. En el Ecuador, lo mismo, ¿ya? En Costa Rica, también los nuevos hospitales van sobre aislación sísmica, ¿ya? Por todas las razones que hemos visto. Pero el punto es que acá, esta manzana tiene 250 metros de longitud, 184 metros de ancho. O sea, las dimensiones son gigantescas, ¿ya? Esto tiene más de 120.000 metros cuadrados y tiene 4 edificios independientes montados sobre una placa de aislación sísmica común, ¿ya? Hospital Marga Marga, la misma historia. 90.000 metros cuadrados montados sobre una placa aislada. Quillota Petorca, la misma historia. Estos son proyectos en que nos ha tocado colaborar de alguna u otra manera en la oficina, ¿ya? Hospital Barros Luco, 230.000 metros cuadrados construidos, ¿ya? Una mega estructura con aislación sísmica. Y aquí hay muchos edificios montados sobre una placa de aislación común, ¿ya? Hospital de Coquimbo, actualmente en diseño, la misma historia. Una gran placa de aislación sísmica de la cual salen muchas torres del edificio. Instituto Nacional de Neurocirugía, 70.000 metros cuadrados, ¿ya? Hospital Regional del Ñuble, en el sur de Chile, ¿ya? Donde colapsó el hospital existente, se construyó uno nuevo y el nuevo obviamente sobre aislación sísmica.
¿ya? Y este debe tener como 90.000, 100.000 metros cuadrados. ¿Ya? Esta es la planta típica que tienen los hospitales con aislación sísmica. De hecho, este es el hospital de Ñuble que mostraba en la lámina anterior. ¿Ya? ¿Qué se puede ver acá? Básicamente, columnas espaciadas cada 7.8 a 8.5 metros, grillas regulares. ¿Ya? Inmediatamente sobre los aisladores sísmicos se considera una losa uniforme, continua, sin perforaciones, para que el diafragma sea rígido y sea eficiente. ¿Ya? Y de hecho, en algunos casos, cuando la planta tiene dimensiones muy grandes, colocamos 2 losas sin perforaciones, ¿ya? Y sobre esas 2 losas empiezan a salir las torres hacia arriba, ¿ya? Consideramos la retracción del concreto en una longitud de este tamaño. Ustedes se imaginarán que todas las losas se empiezan a retraer y todos los aisladores empiezan a mirar hacia el centro del edificio, ¿ya? Y hemos medido en los primeros hospitales de gran envergadura que se hicieron deformaciones de 5 o 6 centímetros. Entonces, esas deformaciones de retracción las consideramos en el diseño de los aisladores sísmicos, ¿ya? No obstante, igual se consideran juntas de construcción, juntas de hormigonado, cada 30-50 metros, de manera de minimizar al máximo las derivas, las deformaciones por retracción de fraguado del concreto, ¿ya? Aquí se puede ver una elevación, no está muy buena la calidad de la imagen, pero aquí está el sistema de aislación. Esto es una elevación del edificio. Los aisladores sísmicos en cada línea de columna, ¿ya? Bajo los aisladores sísmicos un envigado que está ahí simplemente para darle redundancia a las columnas, ¿ya? Técnicamente, matemáticamente, yo pudiera tener una columna en voladizo y sobre eso un aislador y de ahí para arriba el edificio, ¿ya? Pero por razones de vulnerabilidad sísmica, ¿ya? Y para darle redundancia a cada punto al cual llega un aislador, es que se le consideran vigas concurrentes con la columna y poder tomar efectos P delta, que puede ser considerable, ¿ya? En el caso cuando las deformaciones son de 30, 40, 50 centímetros. Esta imagen de acá muestra el aislador sísmico de un data center de la empresa Claro, que está en Santiago de Chile, afuera de Santiago de Chile, ¿ya? Y es realmente un búnker, ¿ya? Este data center ya ha sido afectado por un terremoto magnitud 8.2 que ocurrió a 150 kilómetros de distancia, ¿ya? Y aquí se puede ver, este video se alcanza a ver, no sé si lo alcanzan a ver allá, pero los ductos de aire acondicionado se están moviendo, empiezan a vibrar muy temprano, ¿ya? Y aquí se puede ver el aislador sísmico que en el momento de movimiento fuerte se deforma entre 50 y 70 milímetros. Terremoto 8.2, 8.3, ¿ya? A 150 kilómetros de distancia. Estos aisladores sísmicos se diseñaron para 50 centímetros de deformación. Estamos usando una porción mínima de su capacidad. Obviamente se alcanza una determinada aceleración en los equipos se corta la luz, digamos, en el barrio, ¿ya? Y los equipos de emergencia a los 8 segundos ya empiezan con la iluminación de emergencia, ¿ya? Lo interesante acá es que ustedes pueden ver el ducto de aire acondicionado, ¿ya? Que se mira un poco insignificante allá al fondo, ¿ya? Pero tiene periodo largo. La estructura tiene periodo largo, resuena. Si yo pongo aislación sísmica, me obligo a poner arreostres a todos los contenidos, ¿ya? Si no pongo aislación sísmica, también tengo que ponerlo, ¿ya? Pero con aislación sísmica más, ¿ya? Porque si no se produce la resonancia, ¿ya? Entonces, no basta con poner aislación sísmica, es fundamental, además de poner la aislación, efectuar un diseño sísmico no estructural. Y no sé cómo voy de tiempo, pero quedan como, no queda mucho, como 30 láminas. Este es un proyecto hermoso en que nos tocó trabajar, ¿ya? ¿Quedan 15? ¿Sí? Estamos, perfecto. Hablaré aún más rápido. Este es un proyecto fantástico. En Chile todos los telescopios que se están haciendo tienen aislación sísmica, ¿ya? Excepto este, ¿ya? Este se llama LSCT, ¿ya? Que es un telescopio que tiene por objetivo, ¿ya?, tomar fotos de la bóveda celeste, ¿ya? Yo no lo sabía, pero no existe un mapa real de la bóveda celeste con el catálogo de todas las estrellas existentes, ¿ya? Y este telescopio que ustedes ven acá, en esencia es una cámara fotográfica que va a estar tomando fotos entre el 2024 y el 2034, ¿ya? Y en esa ventana de tiempo de 10 años va a acumular 200 petabytes de fotografía, ¿ya? Un petabyte es un 1 con 28 ceros, ¿ya? O sea, toda la información, todo el mapa, ¿ya?, del espacio conocido al día de hoy va a quedar en ese data center, en ese búnker que ustedes ven ahí, ¿ya? Y ese
lo aislamos sísmicamente para proteger la información que capturaba el telescopio. ¿Ya? Ahora, la estructura es una estructura relativamente pequeña, debe tener como 12 por 20 metros, ¿ya? Muros de acero, un búnker, y es relativamente liviana. Por ser liviana, es imposible de montar sobre aislador elastomérico. Entonces tuvimos que desarrollar una solución de aislador elastomérico con unos sistemas de cross-linear bearings. ¿Ya? No lo pusimos sobre sistema de péndulo, porque este era un candidato para ser montado sobre péndulo, porque está muy cercano a la costa. ¿Ya? Y en la costa hay susceptibilidad de corrosión. ¿Ya? Si las superficies de deslizamiento se corroen, ¿ya? Las fricciones del 2, 3, 4, 5% se convierten en música. Pueden ser fácilmente el doble o el triple. ¿Ya? Entonces, en este caso se montaron sobre una solución de aislador elastomérico que se colocaron en la esquina del edificio y en el centro donde hay la mayor carga, ¿ya? Y unos sistemas de rieles, ¿ya? Que permiten el movimiento libre del edificio sin fricción, ¿ya? En cualquier dirección en un plano horizontal. ¿Ya? Este edificio, con esta combinación de dispositivos, permitió alcanzar un periodo de 2.6 segundos, ¿ya? En zona costera, y permitió que el sistema de aislación sísmica se activara a una aceleración del 3.4% de la aceleración de gravedad, que es relativamente una activación temprana. ¿Ya? La aceleración máxima que se alcanza en los contenidos al interior de este data center, 0.12 G, ¿ya? Para el cual fue diseñado todo el contenido del edificio. ¿Ya? Esto ya lo vimos. Aquí se puede ver la distribución en planta, los aisladores elastoméricos con núcleo plomo en la esquina, ¿ya? Y estos cross-linear bearings, que son estos rieles que decía que no tienen fricción, colocados en el perímetro, básicamente en los puntos no esquinas. Los elastómeros se colocaron en la esquina para controlar torsión. ¿Ya? Aquí se puede ver la instalación de los aisladores elastoméricos, ¿ya? En el centro y en la esquina, y la instalación de los cross-linear bearings. Y esto ya ha sido sometido también a un par de terremotos. ¿Ya? Edificios educacionales, ¿ya? Esto es de la Universidad Católica del Maule, que tuvo daño severo en el terremoto del año 2010. Los edificios que se reconstruyeron, este es el edificio de los estudiantes, de la Unión de Estudiantes, montado completamente sobre aisladores sísmicos. Los laboratorios de la misma universidad en zona epicentral que colapsaron, se reconstruyeron sobre aislación sísmica para proteger todos los equipos de ensayo. ¿Ya? Edificios de oficinas en zonas, esto es la ciudad empresarial de Santiago. ¿Ya? Este edificio de oficinas, el desarrollo inmobiliario lo mantuvo para sí, ¿ya? Y lo da en arriendo. ¿Ya? Sabe que en esta zona los terremotos son devastadores, ¿ya? Y para no perder ingresos por pérdida de operación, lo montó sobre aislación sísmica. ¿Ya? Afortunadamente el terremoto fue a las 3:30 de la mañana. ¿Ya? Si la gente hubiera estado en su lugar de trabajo, en su oficina, ¿ya? La verdad que la gente al día siguiente no hubiera querido volver a trabajar. ¿Ya? Afortunadamente, cada cual estaba en sus casas. ¿Ya? Yo no quise volver a mi casa por 2 semanas. ¿Ya? Pero bueno, acá estos edificios, ¿ya? Tienen aislación sísmica y permiten mantener la continua operación, proteger la inversión y obviamente proteger a las personas. Clínicas con aislación sísmica, este tendrá unos 10.000, 15.000 metros cuadrados. Clínicas privadas, ¿ya? Con aislación sísmica también hay bastantes. Edificios corporativos, el edificio de la Kia en Santiago, ¿ya? Un edificio con una arquitectura fantástica que ha ganado varios premios. Inmediatamente debajo del showroom cuenta con un sistema de aislación sísmica de base. ¿Ya? Puentes. Este puente, por ejemplo, era del 1700, un puente de piedra, colapsó en el terremoto del año 2010. En el sitio donde estaba el puente se construyó un nuevo puente que no es tan monumental como el anterior, pero que se construyó sobre sistemas de aislación sísmica. ¿Ya? Los sistemas de aislación sísmica en puentes y en muelles permiten conseguir economías importantes, ¿ya? Si se usan como aisladores sísmicos. En este caso no se usaron como aisladores sísmicos, sino que se consideraron en reemplazo de las placas de neopreno. ¿Ya? En Chile, las placas de neopreno hay que someterlas a ensayo de laboratorio. Cuando uno somete a un ensayo de laboratorio una placa de neopreno, el neopreno se rompe, se corta. ¿Ya? Entonces, por eso la mayoría de los contratistas, sabiendo que eso va a pasar, reemplazan las placas de neopreno por aisladores elastoméricos con núcleo plomo que tienen la misma rigidez que el neopreno, ¿ya? Pero que anticipan que va a pasar el ensayo sin problema. ¿Ya? Y aquí se puede ver el alzado del puente, ¿ya? Y un corte del puente.
¿ya? En este caso, el uso de los aisladores sísmicos en reemplazo de las placas de neopreno permitió reducir los momentos máximos en las columnas del orden de un 15%, ¿ya? Sin intentar de manera consciente aumentar el periodo de la estructura. Porque si uno hubiera querido aumentar el periodo, hubiera llevado esto a 2,5 o 3 segundos de periodo, ¿ya? El mismo sistema, ¿ya? O el mismo reemplazo de aisladores, de apoyos de neopreno por apoyos con aisladores sísmicos se implementó en este puente que está acá, que requirió 770 aisladores elastoméricos, ¿ya? En este puente que tiene 2,3 kilómetros de longitud, si no me equivoco, ¿ya? Un proyecto de gran envergadura en un suelo extremadamente malo, ¿ya? Como el suelo es tan malo, la autoridad prohibió usar aislación sísmica, entonces se usaron apoyos que tenían la misma rigidez que los neoprenos, pero que daban amortiguamiento, ¿ya? Y el beneficio que da el amortiguamiento, la verdad que termina siendo un plus para el proyecto, ¿ya? Pero en otro tipo de suelo, uno pudiera sacar ventaja de alargar el periodo, de añadir amortiguamiento para reducir estructura, ¿ya? Y eso se consigue en la mayoría de los puentes. Este otro es el proyecto Américo Vespucio, ¿ya? Que circunda la ciudad de Santiago, donde se implementaron del orden de 70, 80 aisladores sísmicos, ¿ya? Un problema que hemos detectado en Chile, ¿ya? Es que los aisladores elastoméricos, que básicamente son los que se están usando en hospitales, son susceptibles al fuego, ¿ya? Se queman, ¿ya? De hecho, hemos tenido 3 o 4 eventos de fuego en aisladores sísmicos que han generado colapso local en la estructura, ¿ya? Por eso que en los nuevos criterios de diseño del Ministerio de Salud y Ministerio de Obras Públicas se exige el uso de mantas de protección al fuego, que se caracterizan por varias cosas. Uno, tienen que permitir el acceso para inspección de los aisladores después de un movimiento fuerte, de una inundación, de un fuego, un acto de vandalismo, etcétera, ¿ya? Tienen que permitir la inspección después de cualquier terremoto de magnitud 7 para arriba, ¿ya? Lo otro es que tienen que tener capacidad para acomodar los desplazamientos del edificio, 30, 40, 50 centímetros. Y hecho ese ensayo mecánico de la manta o del sistema de la solución constructiva, demostrando que el sistema de inspección, ¿ya? Y que la manta no se daña cuando se deforma por 10 ciclos, 40 centímetros o más, ¿ya? Se somete al ensayo de fuego. Y ese ensayo de fuego, 1300 grados, ¿ya? Y el aislador sísmico que está al interior no puede exceder los 140 grados de temperatura, ¿ya? No sé si me explico. O sea, se coloca una manta que tiene una protección de 3 horas a 1300 grados y el aislador que está en el interior, en su superficie, no puede exceder una temperatura de 140 grados. ¿Por qué? Porque a los 180 grados sabemos que el caucho se empieza a derretir. El aislador pierde su capacidad de soporte, ¿ya? Estas mantas deben costar entre $1.000 y $1.500 aproximadamente, ¿ya? Pero son fundamentales para que un sistema crítico para el desempeño sísmico no se convierta en una vulnerabilidad ante fenómenos de fuego. Bueno, y empiezo a terminar, ¿no? Este edificio es quizá el único de toda la presentación que no me tocó trabajar, ¿ya? Pero algún día me gustaría. Y siempre se lo muestro a los arquitectos, porque el uso de aislación sísmica permite hacer cosas novedosas, cosas interesantes. Esta es una tienda de zapatos en Japón, ¿ya? Que si se fijan evoca un arbolito, ¿ya? Y ahí está el arbolito, y para mí eso es una solución hermosa, armónica, ¿ya? Y aquí pueden ver, eso es viable únicamente porque tiene aislación sísmica de base, ¿ya? Y el edificio que más me gusta está al lado de mi casa, ¿ya? De hecho, si alguien va a Santiago de Chile, vamos juntos a visitar este edificio, ¿ya? Es el Templo Bahá'í para Sudamérica, un templo de oración. No es religioso, es simplemente un tema, es un punto de encuentro para meditación, ¿ya? Que está construido en base a mármol semitransparente, 9 pétalos, ¿ya? Que emulan un brote del árbol de cherry, ¿ya? De hecho, los jardines, que no se ven en la imagen, emulan las hojas, ¿ya? Y la verdad que los jardines son preciosos. Si alguien va a Santiago de Chile, me avisa, ¿ya? Y vamos juntos, entramos debajo, porque hay que conseguir permisos especiales, y visitamos la aislación sísmica juntos, ¿ya? Esto está sobre la falla de San Ramón, que es la falla en el límite de la ciudad, ¿ya? Al lado de mi casa, yo vivo al lado de la falla, ¿ya? Esto no sería viable sin aislación sísmica, ¿ya? Y cosas como esta, insisto, se pueden hacer y son una maravilla. Bueno, como conclusión, el uso de tecnología de protección sísmica
y ya han visto, ¿ya? No se usa solo para hospitales, ¿ya? Se usa para hospitales, para museos, para templos de oración, para viviendas sociales, para edificios residenciales, ¿ya? No lo mostré por tiempo, pero bueno, también hay muelles, puentes, ¿ya? También tenemos por lo menos media docena de estanques de gas natural licuados que están montados sobre aislación sísmica, una serie de salas de control, etcétera. O sea, actualmente tenemos más de 300 estructuras con aislación sísmica en Chile, ¿ya? Y no mencioné todos los sistemas de disipación de energía disponibles que hay, porque cuando no es posible usar aislación sísmica, se puede usar disipación de energía, ¿ya? Pero eso sería otra hora y media más de conversación que ya estamos cansados. Bueno, hay muchas técnicas de aislación sísmica. Fundamental es el ensayo y una correcta especificación, el ensayo del 100% de la producción. Y finalmente, y me interesa reforzar, ¿ya?, que no solo basta con implementar la aislación sísmica, sino que a la vez tiene que ir combinado con un diseño sísmico de los componentes no estructurales, ¿ya? Solo la combinación de tecnología más diseño estructural y no estructural permite alcanzar la resiliencia sísmica en estructuras. Bueno, y eso era lo que les quería contar. Le agradezco muchísimo su tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede escribir a el correo que está ahí en pantalla. Muchas gracias. Realmente, don Rodrigo, podíamos estar el resto de tarde escuchando tantas cosas espectaculares que usted ha hecho. Le vamos a coger la palabra a irlo a visitar y que nos lleve al templo también. Así que ahora viene el receso, así que si tienen preguntas, les invito a que vengan y se las hagan acá a don Rodrigo. Nos quedan 3 conferencias más, así que les pido que estén de vuelta a las 3:05, por favor. Alan, ¿estás listo que es el próximo? Espérate, el selfie, no se muevan. Espérate.